En el verano de 1157, la muerte de Alfonso VII cambió para siempre el rumbo de la península. Sus vastos dominios fueron repartidos entre sus hijos. Sancho III ascendía al trono castellano con apenas 20 años. Era joven, valiente y con la promesa de un reinado lleno de gloria. Pero el destino le reservaba otro camino. Apenas un año después de ser coronado, su vida se apagaba en Toledo, dejando tras de sí un reino sin dirección y un heredero de solo 3 años de edad, Alfonso VIII. Aquel niño se convirtió en el centro de todas las ambiciones y Castilla entró en uno de los periodos más turbulentos de su historia. En el año 1155 se convocó un concilio eclesiástico en Valladolid, presidido por el cardenal legado Jacinto. En este concilio se decidió la separación entre los reinos de Castilla y León y la delimitación de sus fronteras, fruto de la presión de los nobles tanto castellanos como leoneses. Para Sancho sería el reino de Castilla con Ávila, Segovia, Toledo, Tierra de Campos, Sahagún y la Asturias Oriental. Y para Fernando el reino de León con Toro, Zamora, Salamanca, Galicia y la Asturias Occidental. 2 años después, en agosto de 1157, moría Alfonso VII. Sancho y Fernando tomarían posesión de sus reinos. A Sancho III de Castilla se le considera el creador de las órdenes militares, pero lo fue de una manera totalmente involuntaria. Calatrava estaba hostigada por los almohades. Este territorio fue entregado por Alfonso VII en el año 1147 a los templarios. 10 años después, incapaces de defenderla, se la devolvieron a Sancho, y ningún magnate se ofreció a hacerse cargo de ella, hasta que en el año 1158, 2 monjes del monasterio de Fitero de la Orden del Ciste, Raimundo el Abad y Diego Velázquez, que había sido soldado anteriormente, se ofrecieron a organizar su defensa. Ayudados por caballeros, consiguieron la retirada de los almohades. A continuación, con gentes de Castilla y de Navarra, repoblaron con villas, castillos y conventos. Así nacería la primera orden militar en España. A la orden de Calatrava le siguieron en 1164 la de San Juan de Pereiro, futura orden militar de Alcántara, en 1166 en Portugal la de Évora, futura Avis, en 1170 la Congregación de Fratres de Cáceres, la futura Orden Militar de Santiago, en 1201 la de San Jorge de Alfama en Aragón, en 1317 la de Montesa en Valencia y en 1319 también en Portugal la Orden Militar de Cristo. Las órdenes militares nacieron y eran bastante similares a las nacidas en Tierra Santa, pero privativas de los reinos hispanos y mucho más vinculadas a las necesidades de las monarquías. Su finalidad inicial era atender y proteger a los peregrinos que acudían a los lugares santos, además de colaborar en la lucha contra el infierno. Su organización, pues en la cúspide de la pirámide se encontraba el maestre, que era elegido por los caballeros reunidos en capítulo general, donde se decidían las directrices sobre el gobierno y la administración de la orden militar. Este nombramiento era necesario ser validado por el Papa, ya que las órdenes militares dependían de Roma y estaban totalmente al margen de cualquier jurisdicción eclesiástica, aunque con el paso del tiempo los reyes intervendrían en los nombramientos de los maestres. Un poquito más abajo del maestre estaban los comendadores mayores, la máxima autoridad en la zona territorial, y eran, digamos, las voces autorizadas por el maestre en cada zona territorial. Y al final se encontraban los comendadores, que estaban encargados de las encomiendas. Bajo su mando estaban un número variable de caballeros laicos y también de capellanes. Sancho III renovó los pactos que había hecho su padre Alfonso VII. En noviembre de 1157, en Soria, se reunió con Sancho VI de Navarra, que renovó su vasallaje, lo que llevó a paralizar nuevamente el reparto de Navarra entre Castilla y Aragón. Además, se ratificó el compromiso de matrimonio con Sancha, hija de Alfonso VII,
que llevó como dote los territorios prometidos a su madrastra Urraca, hija natural de Alfonso VII. A pesar de ello, Sancho III volvería a las hostilidades con Navarra. Y en febrero de 1158, en Serón de Nájima, cerca de Osma, se reunió con Ramón Berenguer IV para regular las fronteras comunes y la devolución de Zaragoza a Aragón, a cambio del vasallaje de él y de su heredero Alfonso II. Dicho vasallaje acabaría en 1177 después del asedio de Cuenca. Por otra parte, pactaron el matrimonio entre el futuro Alfonso II de Aragón y Sancha, la hermanastra de Sancho III. En la primavera de 1158, Sancho III ocupó la zona fronteriza de Tierra de Campos. Su hermano Fernando II prefirió la negociación antes que el enfrentamiento, y su tío Ramón Berenguer IV dijéramos que fue clave en dicha reconciliación. El 23 de mayo de 1158 se firmó el Tratado de Sagún entre los hermanos. Sancho III devolvería las zonas fronterizas ocupadas con una condición: que los tenentes leoneses fueran próximos a Castilla o a Ramón Berenguer IV. Una segunda cláusula del tratado fue la ayuda militar mutua frente a terceros, el reparto de territorios musulmanes en el Reino de Portugal y, en caso de fallecimiento de alguno de los dos sin descendencia, el reino del finado pasaría a ser heredado por el hermano. Este tratado no fue del gusto de Alfonso I de Portugal, que atacó la comarca de Turonia en el suroeste de Galicia. Pero este tratado no se llegó a aplicar porque en agosto de 1158 moría Sancho III en extrañas circunstancias. Según algunos, murió de enfermedad, aunque otros dicen que fue envenenado por la nobleza. Dejó como sucesor a su hijo Alfonso VIII, de 3 años de edad. Nada más morir Sancho III, Fernando II usó el título de Hispanarium Rex. Según el testamento, la tutela del joven correspondía a Fernando II. Sin embargo, la nobleza castellana lo rechazó para evitar la influencia de León sobre Castilla. El cuidado y dirección del reino quedó en manos de los dos linajes más influyentes en Castilla: los Castro, Gutiérrez Fernández sería su ayo, y los Lara, Manrique Pérez sería el regente. Pero ambos linajes estaban enfrentados por la posesión del territorio del infantado de Medina de Rieseco, curiosamente también pretendido por Fernando II de León. Una vez resueltos los problemas internos, Fernando II intervino en los asuntos castellanos, y en el verano de 1162, apoyando a los castros, se apoderaba de las zonas del sur del Duero y del Sistema Central. Los Lara tuvieron el tiempo suficiente para llevarse al niño Alfonso VIII a Soria y después a Ávila. Fernando ocupó Toledo y se la entregó a los castros y regresó a León. En octubre de 1162, tras la reconciliación de los linajes de los Castro y los Lara, se reconoció como regente de Castilla a Fernando, y se acordó una reunión donde Alfonso VIII rendiría homenaje a Fernando. Dicha reunión no se produjo por maniobras de los Lara, y Fernando II reconoció su escaso apoyo en Castilla. Lo volvería a intentar en enero de 1163 con idénticos resultados. Un caballero soriano, Pedro Núñez de Fuente, cuñado del conde de Lara, se llevó al rey niño Alfonso VIII al castillo de Gormaz, luego huyó a Atienza y terminó finalmente en Ávila, donde permanecería toda la minoría de edad. Ante estos fracasos por hacerse con Castilla, Fernando decidió desentenderse de los problemas internos castellanos sin renunciar al título de regente y manteniendo guarniciones en Toledo y en la frontera con el Andalus. Mientras tanto, los Lara y los Castro seguían su enfrentamiento. En julio de 1164 moría Manrique de Lara. Nuevamente Fernando II veía la puerta abierta para influir en Castilla. Sin embargo, la causa de los Lara se identificaba con la de Castilla y con la defensa de Alfonso VIII. En agosto de 1166 los Lara recuperaron Toledo. Poco después arrebataron a los castros Huete y Sorista, y esto pondría punto final al conflicto. La mayor parte del linaje de los Castro marcharía y cada vez se les vería más frecuentemente en la corte leonesa. En noviembre de 1169, Alfonso VIII cumplía los 14 años. Fue proclamado en Ávila caballero y fue un acto simbólico que marcaba el inicio de su reinado.
No hubo cambios. Nuño de Lara siguió dirigiendo los asuntos del reino. La muerte temprana de Sancho III abrió la puerta al caos, y durante una década Castilla fue escenario de guerras civiles, intrigas y luchas entre linajes. Sin embargo, de aquella fragilidad nació también la grandeza. Alfonso VIII, el niño rey que sobrevivió a secuestros, regencias fallidas y la ambición de sus nobles, supo forjarse en la adversidad. Al alcanzar la mayoría de edad en 1169, no solo recuperó el poder real, sino que estaba preparado para convertirse en uno de los monarcas más destacados de la Reconquista.